Imagina por un momento que nunca hubieras escuchado hablar de Jesús. ¿Dónde lo conocerías? ¿Dónde encontrarías sus palabras, sus milagros, su manera de vivir y de amar? La respuesta está en los Evangelios. Sé que muchos de ustedes han escuchado esta palabra, pero ¿realmente sabemos qué son y por qué son tan importantes? Los Evangelios son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento que narran la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Los Evangelios son el corazón del Nuevo Testamento, 4 relatos que han cambiado la historia y que siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Pero surge una pregunta: ¿qué son exactamente los Evangelios? ¿Por qué son 4 y no 1? ¿Y qué significa que sean la buena noticia? Hoy vamos a descubrirlo paso a paso, y al final verás por qué siguen siendo tan relevantes para nuestra vida en pleno siglo XXI. El significado de Evangelio. La palabra Evangelio viene del griego Evangelion, que significa buena noticia. En el mundo antiguo, un evangelio era un anuncio público. Por ejemplo, cuando un rey ganaba una batalla o nacía un heredero, se proclamaba un evangelio al pueblo. En el cristianismo, la buena noticia es mucho más profunda. Es el anuncio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Los evangelios son la narración de esa noticia transformadora. Son testimonios de fe escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con su estilo único y su perspectiva particular. Los evangelios no se escribieron inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús. Durante los primeros años, las enseñanzas de Cristo se transmitieron oralmente. Los apóstoles predicaban de memoria las parábolas, los milagros y la pasión del Señor. Con el paso del tiempo, las comunidades cristianas fueron creciendo y enfrentando persecuciones. Entonces surgió la necesidad de dejar por escrito lo que Jesús había dicho e hizo, para preservar la verdad y fortalecer la fe. Así, entre los años 60 y 100 después de Cristo, se redactaron los 4 evangelios que conocemos hoy: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno escrito en un contexto distinto, para una audiencia diferente, pero todos apuntando al mismo centro: Jesús de Nazaret. ¿Te has preguntado alguna vez por qué son 4 y no uno solo? Es como si tuviéramos 4 testigos contando la misma historia desde diferentes ángulos. Imagina que ocurre un evento importante en tu ciudad. Un periodista lo contará de una manera, un ciudadano común de otra, y un experto podría dar una tercera versión. Todas son válidas y se complementan entre sí. Mateo, por ejemplo, escribió pensando principalmente en los judíos. Por eso constantemente hace referencias al Antiguo Testamento, mostrando cómo Jesús cumple las antiguas profecías. Mateo nos muestra a Jesús como el Mesías esperado. Es como cuando explicas algo nuevo relacionándolo con algo que tu audiencia ya conoce. Marcos, por su parte, nos da la versión más directa y dinámica. Va al grano, se centra en las acciones de Jesús más que en sus discursos. Es como un reportero de acción que quiere mantenerte al borde de tu asiento. Lucas era médico y escribió con un estilo más detallado y ordenado. Se preocupó por investigar y entrevistar a testigos directos. Su evangelio es como un documental bien investigado que te permite entender el contexto histórico y social. Y Juan es especial. Escribió el último de los 4 evangelios y se centró más en el significado espiritual y profundo de los acontecimientos. Es como un amigo cercano que te cuenta no solo lo que pasó, sino lo que significó todo, en un nivel más profundo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Aunque fueron escritos hace casi 2000 años, siguen siendo relevantes hoy. Las parábolas y enseñanzas que contienen abordan temas universales: el amor, el perdón, la justicia, la compasión, la esperanza,
Pero hay algo que muchos no saben. Los evangelios no fueron escritos inmediatamente después de los acontecimientos que narran. Primero, las historias y enseñanzas de Jesús se transmitieron oralmente, de persona a persona, de comunidad en comunidad. Es como cuando compartes una historia importante en tu familia. Cada generación la preserva y la pasa a la siguiente. Los estudiosos calculan que el primer evangelio, el de Marcos, se escribió alrededor del año 70 después de Cristo, seguido por Mateo y Lucas en los años 80-90 y finalmente Juan cerca del año 100. Pero esto no les resta autenticidad. Al contrario, muestra cómo las primeras comunidades cristianas preservaron cuidadosamente estos testimonios. Cada evangelio tiene sus características únicas, pero juntos forman un testimonio poderoso. Mateo nos presenta a Jesús como el Mesías prometido, Marcos como el siervo sufriente, Lucas como el Salvador universal y Juan como el Hijo de Dios encarnado. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas se enfocan más en los hechos, palabras y parábolas de Jesús, Juan nos abre una ventana hacia su naturaleza divina. Desde el inicio, con su famoso prólogo, Juan afirma: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Estas palabras nos revelan que Jesús no es solo un profeta o un maestro, sino el Hijo eterno de Dios hecho hombre, la palabra viva que existía antes de la creación. Juan no organiza su evangelio como los demás. Él selecciona 7 signos o milagros que no son presentados como simples prodigios, sino como señales que apuntan a la verdadera identidad de Jesús. Entre estos encontramos convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles de personas con muy poca comida. Sanar a un ciego de nacimiento y finalmente la resurrección de Lázaro. Cada uno de estos signos revela algo profundo sobre Cristo, su poder creador, su compasión, su autoridad sobre la naturaleza y sobre todo su victoria sobre la muerte. Además, Juan coloca gran énfasis en los discursos de Jesús, donde se autodefine con las famosas declaraciones: «Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera». Estas palabras no son casuales, evocan el nombre divino revelado a Moisés, «Yo soy», mostrando claramente que Jesús comparte la misma esencia de Dios Padre. ¿Y por qué son importantes hoy? Porque más allá de las creencias religiosas, los evangelios han influido profundamente en nuestra cultura, arte, literatura y valores morales. Las parábolas del buen samaritano o del hijo pródigo, por ejemplo, siguen siendo referencias de compasión y perdón. Los evangelios no son solo textos históricos o religiosos, son ventanas a una época, a una revolución espiritual que cambió el mundo. Nos muestran cómo las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias, cómo el amor puede vencer al odio y cómo la esperanza puede surgir en los momentos más oscuros. Cada vez que leemos los evangelios, podemos descubrir algo nuevo. Son como esas conversaciones profundas que tienes con un amigo sabio. Siempre hay una nueva perspectiva, un nuevo detalle que no habías notado antes. Y aquí está lo fascinante. Aunque fueron escritos en un contexto histórico específico, sus mensajes trascienden el tiempo. Hablan de temas que siguen siendo relevantes: la búsqueda de significado, la lucha entre el bien y el mal, la importancia de la comunidad, el poder del perdón. Los evangelios nos recuerdan que la historia más importante no siempre es la más ruidosa o la más espectacular. A veces, las verdades más profundas se encuentran en las historias simples, en los gestos cotidianos de bondad,
en la decisión de amar incluso cuando es difícil. Si nunca has leído los Evangelios, te invito a hacerlo con mente abierta. No importa cuáles sean tus creencias, hay sabiduría y belleza en estas antiguas palabras que han inspirado a millones de personas durante 2 milenios. Y si ya los conoces, tal vez sea tiempo de releerlos con nuevos ojos, porque como toda gran obra, los Evangelios tienen capas y capas de significado que se van revelando con cada lectura. Los Evangelios no son solo para ser escuchados los domingos o leídos de vez en cuando, son para ser vividos. Cada página nos invita a imitar a Jesús, a perdonar como Él perdona, a servir como Él sirve, a amar como Él ama. Cuando abrimos un Evangelio, no estamos leyendo solo un texto antiguo, estamos entrando en un encuentro personal con Cristo. Él nos habla, nos desafía, nos consuela y nos transforma. En un mundo que a menudo busca respuestas rápidas y superficiales, los Evangelios nos ofrecen verdades profundas que tocan el corazón. Nos recuerdan que la verdadera grandeza está en la humildad, que el verdadero poder está en el servicio y que la verdadera victoria está en el amor que se entrega hasta el final. Además, los Evangelios nos invitan a la esperanza. A veces sentimos que la vida se llena de problemas, dolores y desafíos. Pero en los Evangelios encontramos la promesa de que la muerte no tiene la última palabra, de que el sufrimiento no es en vano y de que Dios siempre está actuando en la historia. Ahora bien, la gran misión de todo cristiano es no solo recibir el Evangelio, sino también anunciarlo. Jesús mismo nos lo encargó. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. Y ese mandato sigue vigente. Hoy tú y yo estamos llamados a ser testigos de esta buena noticia. Con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras acciones, podemos llevar el mensaje de Cristo a los demás. Tal vez no todos seamos predicadores o teólogos, pero cada uno puede anunciar el Evangelio en su vida diaria, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en el trato con los demás. El Evangelio se anuncia cuando perdonamos en vez de guardar rencor, cuando ayudamos en lugar de juzgar, cuando compartimos con generosidad en lugar de retener. El Evangelio cobra vida cuando se convierte en estilo de vida. Me encantaría conocer sus perspectivas sobre este tema. ¿Qué parte de los Evangelios les resulta más significativa? ¿Qué preguntas tienen? Dejen sus comentarios abajo y continuemos esta conversación. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en el próximo. Gracias por estar aquí.